Sean bienvenidos amigos al podcast titulado Arequipay, palabra en quechua que se hace referencia a Arequipa y significa sí, pueden quedarse. Esta palabra representa a todas aquellas personas que provienen de diferentes lugares, pero por hacer el destino decidieron quedarse en esta hermosa ciudad llamada Arequipa, la ciudad blanca. Me presento ante ustedes, mi nombre es Jean-Pierre Pinto y seré conductor en esta oportunidad. Sin embargo, hoy también nos acompaña un amigo. Claro que sí, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Aldair Tintaya y seré su segundo conductor en este podcast, en el que no solo conoceremos más de cada uno de nosotros y lo que somos, sino que redescubriremos nuestros orígenes y veremos los planes que tenemos cada uno de nosotros para nuestra vida, lo cual se desarrolla en un contexto multicultural como es el país de Perú. Pues es verdad, fuimos bendecidos con una gran diversidad cultural, y esto a su vez es favorable para no solo Arequipa, sino para todo el Perú, por toda esta flora y fauna, todas las tradiciones y culturas, todo el legado que nos dejaron nuestros antepasados, atraen la atención del mundo hacia el Perú, lo que produce el mayor turismo en el país y a su vez genera mayor crecimiento económico en el mismo. Es cierto, solo debemos observar el caso del Cañón del Colca como ejemplo. Atrae a miles de turistas cada año, pero debido a la coyuntura de hoy, esto ha disminuido. ¿Y cómo olvidarnos de nuestra cultura o nuestra maravilla del mundo, que es Machu Picchu? Pero aún así debemos luchar por hacer progresar nuestra cultura, la cual ya es tendencia mundial. Pues aparte de los grandes lugares turísticos que tenemos en Arequipa, también podemos apreciar que nuestra comida ya ha llegado al mundo, gracias a nuestros chefs como Gastón Acurio. Estas se han dado a conocer poco a poco. El Perú realmente es impresionante, y como dicen por ahí, el peruano es el conjunto de varias culturas. ¿No es así? Efectivamente, mi estimado Pinto. Y hoy vamos a comprobarlo en este podcast Arequipa. No se muevan, que ya comenzamos. Para iniciar, presentaremos a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy en este podcast. Ellos son Israel Idme, Jan Gallegos, Josué Quispe y finalmente nuestro amigo Henry Alejo. Gracias amigo por acompañarnos el día de hoy. No, por el contrario. Gracias a ti y a nuestro amigo Tintaya por llamarnos para participar en este podcast, que yo considero que será muy interesante. Y efectivamente, será muy interesante. Les agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Yes, gracias a ti y a nuestro amigo Aldair por invitarme. Estoy muy feliz de poder participar en este podcast Arequipa y espero poder aprender mucho el día de hoy. Bueno, al igual que mis colegas, yo también estoy bueno, les agradezco por la invitación y quisiera aprender mucho más sobre este podcast que seguramente será muy interesante. Espero que así sea, amigo. Pues bien, para poder continuar con nuestro podcast, haremos una actividad. ¿Qué les parece? Por mi bien. Claro que sí, perfecto. Perfecto. ¿Cuál será la actividad que realizaremos? Verán, tengo acá 7 preguntas listas para ser formuladas a cada uno de nosotros. Cada uno responderá las 7 preguntas en el siguiente orden. Primero responderá su servidor. Luego seguiremos con nuestro amigo Jean-Pierre Carlos. Seguidamente con nuestros amigos Jean-Pierre Gallegos e Israel Idme. Para finalmente concluir con nuestros amigos José Quispe y Henry Alejo. ¿Les parece bien? Por supuesto, me parece perfecto. Sí, Claro. a mí también me parece perfecto. Sí, vale, hagámoslo. Pues entonces, comencemos. Que se muestre la primera pregunta. Bueno, por mi parte, mi origen viene del distrito de Salcedo en Puno. Mi madre era de Ilave, sin embargo mi padre era culiaca. Pero ambos estudiaron en la ciudad de Ilave. Luego de mi nacimiento, un 11 de julio del 2004, 7 años después que el de mi hermana, mis padres decidieron viajar a Arequipa, por creer que había mejores oportunidades de trabajo como comerciantes de manera más independiente a trabajar junto con mi abuelo en su momento. En mi caso, mi origen es también de Puno, lugar o tierra en que nacieron mis abuelos maternos. Luego de casarse mis abuelos, se fueron a Lima y por último a Arequipa, lugar actual donde se encuentran. Yo nací y crecí en Arequipa, en esta gran cultura. En caso de mis abuelos paternos, son netamente arequipeños. En tu caso, mi compañero Jan, ¿qué nos podría mencionar de su origen? Bueno,
en lo que a mí respecta, yo nací en la ciudad de Arequipa, departamento de Arequipa, un 2 de enero de 2004, aquí en Perú. Desde muy pequeño siempre me gustó mi ciudad y su paisaje, aunque les diré que antes tenía la impresión de que era un poco más verde y limpia. Podría decirse que Arequipa ha sido desde siempre el lugar que he considerado mi hogar, porque mis padres nacieron aquí, al igual que mis abuelos maternos y paternos. Sin embargo, ellos no tenían una vida perfecta aquí, ni mucho menos fácil, sino que siempre tuvieron que esforzarse para salir adelante. Wow, muy interesante. Se nota el amor por su cultura. Y usted, compañero Israel, ¿qué nos podrá mencionar de su origen? Bueno, yo tengo 18 años, eh, provengo actualmente de la provincia de Islay, del sitio de Punta del Bombón, y me gusta mucho jugar fútbol y a la playa. eh, También en donde vivo practicamos mucho que es la costumbre del campo. Y mis padres, respecto a mis padres, son de la sierra, y mis abuelos también. Vinieron aquí a Arequipa a buscar una mejor vida y para poder salir adelante. Wow, muy interesante, la verdad. ¿Y qué nos podrá mencionar nuestro compañero Josué de su origen? Bueno, yo les cuento que nací el 1 de septiembre del 2003 en el departamento de Arequipa, en la ciudad de Arequipa. Y pasé gran parte de mi niñez en la casa de mi tía abuela. Y en el caso de mis familiares, ellos son del Cusco. Vinieron a Arequipa para trabajar con el objetivo de salir adelante, ya que ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para tener una vida apropiada. Pero, pese a todas las dificultades que se presentaban, nuestra familia siempre se mantuvo unida. La verdad que se nota lo que nuestra familia pasa y lucha por nosotros. Es algo que deberíamos que aprender nosotros de ellos, ¿verdad? Bueno, y en tu caso, mi amigo Henry, ¿qué nos podrá mencionar de su origen? Bueno, lo que les puedo mencionar es que yo nací el 2004 en Juliaca. Pasé 2 años de mi infancia en esa ciudad, desde mi nacimiento. Solo me hago una ilusión a través de fotos familiares de cómo era en ese momento, dado que actualmente no logro recordar nada. Problemas familiares y económicos, mi madre tomó la decisión de trasladarnos a Arequipa, e igualmente con algunos tíos y tías. A partir de ese momento, pasé toda mi vida en Arequipa, junto a mi familia. De vez en cuando visito a mis familiares en Juliaca. Considero que la ciudad de Juliaca es única y hermosa. Algo que me disgusta es su excesivo frío. Respecto a todo lo demás, es simplemente hermosa. Wow. Esta pregunta nos hace recordar cómo es que llegamos aquí y cómo pudimos escuchar de cada uno de nuestros amigos. Hemos identificado que una característica en común que tuvo cada una de nuestras familias es que todos vinieron aquí para buscar un futuro mejor para ellos y sus hijos. Creo que cada uno de nosotros somos la prueba de que los esfuerzos no fueron en vano, pues al final de cuentas todos estamos aquí. Seguimos esforzándonos por un futuro mejor. Grandes palabras, amigo Aldair. De verdad que es muy bueno saber de dónde venimos, porque de este modo sabremos a para dónde vamos. Pues bien, sigamos viendo qué más podemos redescubrir de nosotros. Pasemos con la siguiente pregunta. Bueno, Ya. sobre mis abuelos, solo pude conocer a dos, mi abuela materna y mi abuelo paterno. Sin embargo, ellos se lograron defender solos en su momento, hasta que tuvieron a mis padres, que ya tiempo después se conocieron. Mis padres al inicio se juntaron y tuvieron a una hija a una edad temprana, que fue un poco problemático, porque mi madre estaba estudiando enfermería en la universidad y nunca pudo acabarla. Y mi padre estuvo trabajando para mantener a mis tíos, por ser el hermano mayor. Por problemas entre mis abuelos, mis padres decidieron viajar a Arequipa para tener una mejor posibilidad para cuidar a mi hermana y ya tiempo después a mi persona. En mi caso fue un tanto diferente. Mis antepasados, como se decía, como se dice, eran criados a la antigua, por lo cual se decidió que mi abuela se case con mi abuelo. No sé con qué fin se decidió, pero no es una decisión que tomé mi abuela, aún así estuvo bien y no tuvo problemas algunos. No recuerdo mucho de mi infancia con mis padres, pero actualmente se encuentran bien y apoyándome. En tu caso, compañero Jean-Pierre, ¿qué nos podría mencionar de esta pregunta? Como dije antes, la vida de mi familia siempre se desarrolló en Arequipa.
pero el estilo de vida que tenemos ahora es muy diferente al que tenía mi familia hace algunos años en la época de mis padres y abuelos. Verán, mis padres tuvieron orígenes muy humildes. En el caso de mi familia y de mi madre, el trabajo principal de su familia era coser ropa. Pero siempre fue difícil para toda la familia, ya que mi abuela prácticamente fue la única que se preocupó por el sustento del hogar, porque mi abuelo siempre estuvo ausente en la familia. ¿Y cómo es que logró tu madre salir adelante pese a esas circunstancias? Bueno, afortunadamente mi madre logró terminar sus estudios secundarios y consiguió obtener una beca en su colegio, y con eso pudo entrar a la universidad. Mi madre fue la única de sus hermanos en lograr terminar una carrera profesional, y gracias a eso pudo ayudar a sus hermanos y a mi abuela. ¿Y cómo fue en el caso de tu padre? Bueno, la familia de mi padre siempre fue muy trabajadora. La familia se dedicaba a la agricultura. Incluso al día de hoy, mis tíos y algunos primos siguen trabajando en ese sector. Sin embargo, en el caso de mi padre fue diferente. Mi padre siempre quiso buscar un mejor futuro y por eso se dedicó más a estudiar, a diferencia de mis tíos que se dedicaron más que todo a trabajar. Y les diré que, aunque mi padre nunca fue uno de los mejores estudiantes, siempre se esforzaba. Fue así que consiguió también entrar a la universidad y logró graduarse como abogado. Luego de eso, consiguió un trabajo casi del instante gracias a la ayuda de un amigo, y con el dinero que reunía ayudaba a mi abuelo y a mis tíos. Sin embargo, mi padre empezó a ascender en su profesión y consiguió un trabajo fuera de Arequipa, para ser más específico en Puno Juli, por lo que tuvo que irse a vivir allí y por muchos años, pero siempre estuvo, pero siempre estuvo en contacto con nosotros. Creo que conozco el lugar. Es cerca de Ilave, ¿no? Donde estudiaron mis padres. Sí, es verdad, yo también fui a Ilave en algunas ocasiones con mi padre. Es una bonita ciudad. ¿Y cómo fue que él y tu madre se conocieron? ¿Cómo es que lograron entablar una relación? Bueno, mis padres ambos asistían a una iglesia cristiana adventista y fue allí donde se conocieron. Decidieron formar una familia y ambos se apoyaron. Actualmente ellos siguen firmes en su fe. Me parece una historia interesante. Que dos personas hayan podido completar sus objetivos pese a las grandes dificultades que tuvieron. Una historia para aprender de mucho, la verdad. Así es como yo también lo veo. Gracias por el comentario, amigo Tintaya. ¿Qué nos puedes decir tú, amigo Israel? La vida de mis abuelos siempre ha sido muy distinta a la que nosotros comúnmente vivimos. Ellos tuvieron que irse de la casa cuando terminaron su secundaria para poder ganarse la vida trabajando. Y siempre trabajaban ayudando a su papá desde muy pequeños, viviendo ahí en la casa de sus padres. Y en cuanto a tus padres, ¿qué nos puedes comentar de ellos? En el caso de mis padres es muy similar, es muy similar. También tuvieron que salir de casa para, cuando terminaron su secundaria, para poder trabajar y salir adelante ellos mismos. Ellos, como dije entonces, ellos vinieron acá a la punta a buscarse una mejor vida y para trabajar, salir adelante, y ahí fue donde se conocieron. Muy interesante. Y en cuanto a ti, Josué, ¿qué nos puedes comentar de tus antepasados? Pues la vida de mi familia era dependiente de los animales que criaban y las plantas que ellos mismos cultivaban y cosechaban en las temporadas que ellos veían convenientes. Mis abuelos tuvieron una vida muy difícil y complicada. Por ejemplo, mi abuelo por parte de mi padre falleció por un problema de salud y dejó a mi abuela sola con hijos pequeños a quienes cuidar y alimentar. ¿Y cómo fue que tus padres salieron adelante pese a esa situación? Pues, tomando el ejemplo de lo ocurrido con el padre de mi papá, desde muy pequeño, ya que tenía alrededor de 8 a 10 años, vino a Arequipa a trabajar y empezó haciéndolo como ayudante en la casa para una señora. Pero no le pagaba y al contrario lo explotaba. Además, él estudiaba en la nocturna y después de un arduo trabajo él generalmente se encontraba cansado, por lo que su aprendizaje fue muy difícil. Mi padre se fugó de aquella casa y vagó por las calles hasta que llegó a una carpintería en donde le dieron trabajo y un lugar donde quedarse. Y la mejor parte es que le pagarían. Luego de ese trabajo realizó muchos más, en donde aprendió un poco de todo. Llegó a su juventud y junto a unos primos decidieron invertir en una tienda que fue creciendo poco a poco.
Pasaron los años y conoció a María, quien es mi madre, y tomaron la decisión de salir adelante ellos dos. Pero luego de unos años nació Daniel, mi hermano mayor, quien tuvo un problema de salud que ponía su vida en riesgo, y mis padres hicieron todo lo posible para salvarlo. Y lo lograron, gracias a Dios. Por otro lado, el costo económico en su recuperación fue muy alto, y esto significó comenzar nuevamente. Mi padre se fue a la mina y enviaba dinero a mi madre para cubrir nuestros gastos, y además de ello, tenía que reunir un capital para invertir en una tienda aquí en Arequipa, porque estaba consciente que el trabajo en la mina era muy riesgoso, y si le pasaba algo, nosotros quedaríamos a la deriva. Fue así como se arriesgó y felizmente volvió a Arequipa e hizo que los planes se realicen. Hoy en día, aún trabaja como comerciante y gana lo suficiente para pagar mi instituto y la universidad de mi hermano. Y no solo eso, sino que está pensando en invertir en otras tiendas. Una historia para aprender mucho. Pasaron por muchas dificultades, pero consiguieron salir adelante. ¿Y qué nos puedes decir tú, amigo Henry? Ciertamente, la vida que tenía mi familia antes de llegar a Arequipa era complicada, pero tampoco teníamos muchos lujos. Mis padres y abuelos son personas que están muy arraigadas a su cultura y costumbres, puesto que desde niños fueron criados por campesinos, personas del campo. Respetan mucho a sus deidades como la Pachamama y otras, a través de las cuales son fieles creyentes sobre lo sobrenatural y tienen una explicación para estos fenómenos. También poseen un estilo de vida muy saludable, ya que desde niños se alimentaban con cosas naturales. Por ejemplo, mi abuelita ya tiene 88 años. ¿Y qué puedes comentarnos sobre la vida que llevaron tus padres, amigo Henry? Bueno, les puedo comentar que fue una vida un poco atareada y preocupante para ellos, ya que durante mucho tiempo ellos trabajaron y vivieron en un Perú que pasaba por muchos cambios políticos y el temor que significaba Sendero Luminoso. Pero después del 2000, cuando nos trasladamos para Arequipa, mis padres se sintieron más aliviados. ¡Wow! Vaya, historias muy inspiradoras e interesantes las que nos han relatado el día de hoy. Pero ahora continuemos. Pasemos con la siguiente pregunta. Bueno, en lo personal me considero una persona que tiene una cultura múltiple. Aunque haya nacido en Puno, prácticamente toda mi vida, desde que tengo conciencia, estuve en Arequipa. Por lo cual, la mayoría de la cultura que conozco es arequipeña. Sin embargo, durante una época estudié en Puno y pude entender partes de mi familia que aún no entendía de manera muy bien. Por ejemplo, había momentos en los cuales mi madre y mi abuela hablaban en Aymara y yo no tenía ni idea de lo que hablaban en su momento. Ya con el tiempo, preguntando y estudiando un poco, logré entender algunas cosas, pero siempre, no en su totalidad. Yo soy un peruano del sur. Pertenezco a la cultura peruana como arequipeña, porque nací aquí y me crié en ella, por lo cual me adapté por completo a ella, a mi cultura. Hay diferentes tipos de cultura. Yo entiendo que mi cultura no es perfecta y debería haber ciertos cambios y otras pueden ser mejores, pero aún así, la cultura arequipeña ya es parte de mí también. En tu caso, compañero Jean-Pierre, ¿qué podría comentar de esta tercera pregunta? Bueno, en mi caso yo soy una persona que a lo largo de los años ha ido forjando su camino y logrado sus objetivos a través del esfuerzo. Una persona que ha ido aprendiendo de sus errores y ha sabido enfrentar las dificultades, creo yo, con mucho optimismo y empeño. Una persona que siempre ha tenido la fortuna de contar con una familia y amigos que lo apoyan y que tiene como principal motivación terminar sus estudios para ayudar a los demás miembros de su familia a completar sus sueños. Además de que me considero una persona perteneciente a una combinación de culturas, ya que creo que muchas culturas como la arequipeña, puneña y moderna, entre otras, han influenciado en mí. Sin embargo, respeto y valoro la cultura y costumbres de las demás personas que están a mi alrededor. No obstante, hay algunas cosas que no dan conmigo en la cultura considerada como moderna, al igual que también hay muchas otras en la cultura tradicional arequipeña que considero no me representan. ¿A qué te refieres específicamente? Pues seamos francos, lo que trato de decir es que antes de que todas las culturas que podamos practicar o adquirir, siempre irán delante de nosotros los valores y principios que tengamos.
Además de que durante unos 3 años estuve viviendo en Puno Juli con mi padre y también pude adquirir algunos aspectos de la cultura de allá. Y con todo ello, conforme a esos valores, he logrado vivir en Arequipa y actualmente disfruto mucho observar las costumbres de esta hermosa tierra. Esto me recuerda que todos somos parte de un mismo grupo étnico y cultural. Ver a todos compartiendo algo en común, siendo todos muy diferentes, te hace sentir que eres parte de algo, algo mucho más grande. Aunque, como dije, no siempre las cosas, todas las costumbres que se practican están de acuerdo con tu personalidad o tu carácter, pero tú decides si las practicas o no. Es por eso que actualmente no tengo ningún problema viviendo en Arequipa. Es más, yo lo disfruto. Prácticamente toda mi vida hasta ahora se ha desarrollado aquí. Es verdad. Siempre podemos practicar las costumbres que nos identifican, pero podemos elegir cuáles queremos adquirir y cuáles no se adaptan con nuestros principios y valores. Bueno, en tu caso, compañero Israel, ¿qué podría comentar de esta tercera pregunta? Bueno, yo soy Israel González Cisne, tengo 18 años. La única cultura que practicamos en mi familia es de trabajar en el campo y ya ves, y desde muy pequeños mis padres han asistido o conocen lo que es, forman parte de una iglesia cristiana, la cual yo he asistido desde muy pequeño y eso ha formado parte de mi educación como persona. ¿Qué es lo que te gusta de Arequipa? Bueno, yo no soy ahí, no he tenido muchas oportunidades de estar ahí viviendo, pero las veces que he ido sí me pareció un bonito lugar, sobre todo tiene bonitos lugares turísticos como es el Misti, también sobre su arquitectura arequipeña, las zonas de las catedrales y la Plaza de Armas es realmente bonito. Creo que en eso podría destacar, eh, lo único que podría destacar. Wow, interesante respuesta. Bueno, en tu caso, compañero Josué, ¿qué podría comentar de esta tercera pregunta? Bueno, yo soy José Quispe Arpi, que actualmente estudia en la TechSoup con el objetivo de madurar psicológicamente y crecer en conocimientos para afrontar el difícil camino que llamamos vida. La cultura que yo tengo está centrada en los valores y principios que me inculcaron mis padres a lo largo de mi vida, en base a los reglamentos del cristianismo. Me adapté a vivir en Arequipa pese a las diferentes dificultades que pasamos mi familia y yo. Yo relaciono mi cultura con las otras personas por algunos aspectos, puesto que parte de mis creencias las comparto. Por ejemplo, en el aspecto religioso creemos en un ser superior. Interesante respuesta. En tu caso, compañero Henry, ¿qué podría comentar de esta tercera pregunta? Bueno, lo que puedo comentar es que soy una persona que se conoce y respeta a sí mismo como a las demás personas. Creo que pertenezco a la cultura mestiza, por todo lo que sé de mis padres y mis abuelos. Prácticamente nací en Arequipa y pasé toda mi vida en esta ciudad. Además, ya estoy acostumbrado a sus tradiciones, bailes y platos, que son realmente hermosos y exquisitos, dentro y fuera del Perú. Relaciono mi cultura a través de los bailes y platos que poseen las demás culturas. De verdad, he quedado impresionado. Cada uno ha dicho cosas muy interesantes e importantes sobre la cultura que tiene y cómo se adecua esta cultura a su estilo de vida. Pues bien, pasemos con la siguiente pregunta. Un valor que siento que me identifica en la mayor parte del tiempo es el respeto a la opinión o creencia de las demás personas. Mi familia, estoy de acuerdo con las creencias que tengo, porque fundamentalmente son las mismas que ellos. Yo diría que es el respeto. El respeto a los demás es algo que siempre me tracé. Sea cual sea sus decisiones de las otras personas, debo respetarlas, quizás puedo aconsejarlas, pero no puedo juzgarlas, dado que uno no sabe por qué realmente toma esa decisión. Mi familia no tiene ningún problema con mi forma de pensar, salvo algunas cosas ya que mi familia se queda con el pensamiento de la antigua. En tu caso, compañero Jean-Pierre, ¿qué podría mencionar de esta cuarta pregunta? Bueno, en mi caso sería la responsabilidad. El respeto, la honestidad, la perseverancia y el espíritu trabajador son los valores con los que siempre me he identificado. Y a veces hasta puedo decir que la autoexigencia ha estado muy presente en mi vida.
Yo siempre he tratado de poner por delante mis valores y principios, tratando de dar lo mejor de mí en todo lo que he hecho. Y a lo largo de los años espero poder seguir haciéndolo. Y en cuanto a tus creencias, ¿qué puedes decir? Como comenté anteriormente, mis padres adquirieron desde jóvenes la creencia cristiana. Para ser más específicos, ellos son adventistas del séptimo día, por lo que siempre las creencias y valores cristianos estuvieron presentes en mi formación. Actualmente yo también practico los mismos principios y valores adventistas que mis padres, y considero que tales creencias me han ayudado a ser una mejor persona ante la sociedad. Y en tu caso, compañero Israel Igme, ¿qué podría mencionar de esta cuarta pregunta? Bueno, los valores que me identifican a mí sería la responsabilidad, la disciplina y el respeto. En mi familia, cada persona, sea dependiente de mis padres, sigue sus creencias y responsabilidades. Yo por mi parte, yo ya soy una persona mayor de edad y estoy empezando a crear mi propia creencia según mi forma de pensar, sin dejar de practicar los valores que me han inculcado desde niño. Interesante respuesta. En tu caso, compañero Josué, ¿cuál sería su respuesta de esta cuarta pregunta? Bueno, los valores que yo considero poseer podrían ser la perseverancia, la responsabilidad, la empatía, el respeto, la lealtad y la honestidad. ¿Y qué piensa mi familia respecto a esto? Pues está de acuerdo en las creencias que tengo, puesto que las compartimos en conjunto. Realmente nos damos cuenta que los valores son importantes para el día a día. En tu caso, compañero Henry, ¿qué podría comentar de esta cuarta pregunta? Lo que puedo comentar de esta cuarta pregunta sería que me siento más identificado con los valores del respeto, empatía, tolerancia, libertad y confianza. Todos los valores mencionados los practico con mi familia y compañeros. Tanto como yo y mi familia respetamos la creencia de los demás porque sabemos que todas las personas son libres de escoger, y nosotros expresamos como una forma de respeto el aceptar dicha decisión. Asimismo, consideramos y analizamos muchos puntos y aspectos negativos como positivos que nos afectaría a nosotros y a los demás el tomar dicha decisión. Creo que todos tenemos valores que nos identifican y son muy importantes tenerlos en cuenta, porque ellos nos permiten orientar nuestra vida y nos ayudan a formular metas, a la vez que reflejan nuestro carácter y crianza. Y por lo que he escuchado de cada uno de nosotros, todos tenemos valores presentes en nuestros estilos de vida. Qué bueno que sea así. Estoy más que de acuerdo. Sin embargo, debemos continuar para ver qué más descubrimos de nosotros mismos. Veamos cuál es la siguiente pregunta. A mí personalmente, inicialmente aprendí de la cultura de Arequipa cuando era un adolescente. No entendía muy bien por qué a mis padres les gustaba ir a cada año a la fiesta de la Candelaria en Puno, pero en su momento me aburría, supongo que porque no entendía la importancia. Pero ya desde hace 5 años entendí el gusto por ir a la Candelaria, cuando aún se podía ir. Me gustó la música que se tocaba en la Candelaria, como los bombos que retumban a lo lejos, mientras que hay un grupo de danzantes haciendo su coreografía, como serían los de Caporal, haciendo sus piruetas. De mi parte, con el tiempo me di cuenta de que mi cultura no es la mejor. Y no me refiero a sus costumbres, sino a la forma en la que la interpreta nuestra sociedad. Admiro muchas otras culturas debido a la amabilidad de las personas y respeto por los demás. En cambio, en mi cultura no todos son así. Bueno, en tu caso, compañero Jean-Pierre, ¿qué podría mencionar de esta quinta pregunta? Bueno, pues supongo que desde siempre supe que la cultura arequipeña tenía ciertos roces con mi forma de ser. Es decir, no la considero mala para nada. Simplemente hay cosas de ella que no me llaman mucho la atención. Pero por otro lado, hay muchas otras cosas de ella que adquirí a lo largo de los años y que nunca dejaré, pues esta seguirá aumentando. Y aunque hay algunas cosas que ya no practico, siento que la esencia de la misma no desaparecerá de mí. En cuanto a mis principios, hasta el día de hoy continúo con los mismos principios que me enseñaron mis padres. Y espero que nunca cambien. Bueno, aquí realmente nos damos cuenta que una persona no siempre se va a aferrar a su cultura. Y me parece algo que es normal para todos. En tu caso, compañero Israel, ¿qué podría mencionar de esta quinta pregunta? No, la verdad es que todo lo que me hayan inculcado desde pequeño, ya sea bueno o malo, o hasta ahora lo he practicado, excepto que ahora pienso mejor las cosas y decido yo qué cosas son buenas para el futuro y qué cosas no. Aquí podemos dar cuenta que también existen personas en el cual que sí cumplen con sus culturas,
debido a nuestros ancestros y no tienen problema algunos. En tu caso, compañero Josué, ¿qué podría mencionar de esta quinta pregunta? Bueno, han surgido ciertas dudas debido a las circunstancias difíciles en mi vida, pero yo considero que no ha cambiado en su totalidad, por lo que mi forma de ver mi cultura ha prevalecido hasta el día de hoy. Muy interesante, dado que podemos darnos cuenta que una persona puede estar luchando, pero siempre manteniendo su forma en la cual han sido educados desde pequeños y su cultura siempre prevalece dentro de ellos. En tu caso, compañero Henry, ¿qué podría mencionar de esta quinta pregunta? Lo que puedo resaltar y mencionar es que mi forma de ver a la cultura que creo pertenecer aumentó después de conocer muchas cosas sobre esta, y también se incrementó mi respeto. Asimismo, me volví consciente del significado de algunos bailes y cómo surgieron, pero no estoy totalmente convencido de algunos aspectos que tiene mi cultura. Por ejemplo, el hecho de asignar un nivel mayor al hombre en aspectos laborales, económicos, jurídicos, etc. Muy interesante la respuesta. Es muy importante conocer la expresión de nuestra cultura, porque de esta forma la valoraremos más y podremos practicarla conforme a nuestros valores y principios. Ahora bien, pasemos a la siguiente pregunta. Tengo planeado estudiar en el extranjero o trabajar para una empresa extranjera para tener una visión más allá del ambiente laboral en Perú. Siento que el rumbo que le estoy dando a mi vocación solo va a reforzar los ideales que tengo ahora. Por el tema de compartir mi cultura con otras personas de otras nacionalidades, con costumbres y culturas completamente distintas a la nuestra. En mi caso, quiero ser profesional y si es posible ingresar a la policía. Es un sueño que siempre tuve, dado que he sentido siempre admiración por ellos. Pero se me es difícil dado que tengo un problema en la vista, pero aún así seguiré intentándolo. En mi futuro quiero apoyar a mi familia, así como ellos me apoyaron. Quisiera viajar y que mi familia esté más cómoda y tranquila. El rumbo que tomaré no creo que cambie mis valores, dado que siempre recorre el camino en el que no me arrepiento por nada. En tu caso, compañero Jean-Pierre, ¿qué podría comentar de esta sexta pregunta? Pues bien, en un futuro me veo como una persona exitosa, que ha completado sus estudios tanto técnicos como profesionales, y que trabaja en empresas de nivel nacional e internacional. Además de que ha conseguido terminar sus maestrías en el extranjero y que apoya a su familia económicamente. También me veo estableciéndome en otro lugar, viviendo con algunos familiares fuera del país, en el extranjero. Espero poder lograr alcanzar todos estos objetivos, siempre con todos mis principios intactos, y que todas las experiencias que estaré por vivir me ayuden a afianzar mis valores y creencias, pues no quiero perder mi identidad solo por vivir en otro país. En tu caso, compañero Israel, ¿qué podría comentar de esta quinta pregunta? Bueno, a mí yo pienso terminar mi carrera para poder ya trabajar y más que todo apoyar en lo que es a mis padres a darles una mejor vida. Y la verdad es que no, los valores que me enseñaron, al igual que mi cultura, es parte del proceso que seguiré para salir adelante, siempre y cuando me haga una mejor persona, ya que hay algunas costumbres o valores que mis padres y abuelos han practicado desde pequeños, ¿no? Y es cuestión de decidir si esas costumbres te hacen una mejor persona y te ayudan en tu futuro. En tu caso, compañero Gallegos, ¿qué podría comentar de esta sexta pregunta? Pues bien, en un futuro me veo como una persona exitosa, que ha completado sus estudios tanto técnicos como profesionales y que trabaja en empresas de nivel nacional e internacional. Además de que ha conseguido terminar sus maestrías en el extranjero y que apoya a su familia económicamente. También me veo estableciéndome en otro lugar, viviendo con algunos familiares fuera del país en el extranjero. Espero poder completar todos estos logros siempre con todos mis principios intactos y que todas las experiencias que esté por vivir me ayuden a afianzar mis valores y creencias, pues no quiero perder mi identidad solo por vivir en un país extranjero. Y en tu caso, compañero Israel, ¿qué podría comentar de esta sexta pregunta? Bueno, a un futuro pienso terminar mi carrera para poder ya trabajar y ayudar y darles una mejor vida a mis padres. La verdad es que los valores que me han enseñado, al igual que mi cultura, es parte del proceso que seguiré para salir adelante. Siempre y cuando me haga una mejor persona y ya que hay algunos costumbres o valores que mis padres y abuelos han practicado desde pequeños y es cuestión de decidir si esas costumbres te hacen una mejor persona y te ayudan en tu futuro. Y en tu caso, compañero Josué, ¿qué podría comentar de esta sexta pregunta?
tengo planteado para mi futuro tener una carrera técnica y universitaria para trabajar en una empresa importante. Y no solo ello, sino también crear una empresa junto a mi familia o amigos para prosperar considerablemente. Y con ello tener una vida plena, más tranquila e independiente, en donde yo personalmente apoyaré a mis padres y a mis pequeños hermanitos en todos los aspectos posibles. Con todo ello, no cambiarán mis valores ni principios, sino que todo lo contrario, se fortalecerá y se consolidará. Y en tu caso, compañero Henry, ¿qué podría mencionar de esta sexta pregunta? Lo que puedo mencionar sería que tengo un plan en específico que deseo cumplir dentro de 30 años o más. También quiero aprender nuevos idiomas, conocer más culturas del mundo y contemplar la hermosa naturaleza de este. Me proyecto como una persona sumergida en sus planes, pero compartiendo momentos con sus amigos y familia. El rumbo que voy a tomar cambiará mis valores de manera positiva y mejorará su proyección en los demás. Asimismo, no sé si mis principios se mantendrán firmes o tal vez cambien, ya que la mayoría de los que tengo se rigen por una expresión propia. Muy interesantes todas las respuestas. Nos damos cuenta que es necesario trazarnos unas metas en un futuro. Pues bien, pasemos con la siguiente pregunta. Considero que la forma de preservar mis raíces sería mantener los significados de elementos de mi cultura, para que así no se distorsionen el significado de las festividades, objetos o el aymara como tal, porque para que no se convierta en una lengua muerta, como sucede en muchos casos. En mi caso, yo creo que esto es posible siendo un mejor ciudadano cada día, así como demostrar que mi cultura puede ser la mejor y que eso depende de los pensamientos de una persona y sus ansias de no ser uno más del montón. Pues bien, en tu caso, compañero Jean-Pierre, ¿qué podría mencionar de esta séptima pregunta? Bueno, yo pienso que para preservar tu cultura simplemente debes seguir viviendo tu estilo de vida, sea donde sea. Es decir, o sea, sé tú mismo. Ojo, con esto no significa que debamos renunciar a las influencias culturales diferentes, pues podemos hacerlo sin perder la esencia de nuestra cultura, tal y como lo hemos hecho los peruanos a lo largo de todos estos años. Si tú sigues practicando tu cultura sin importar el lugar donde te encuentres, entonces las personas a tu alrededor se darán cuenta de que eres diferente y te preguntarán, ¿de dónde eres? Y eso será entonces donde tú le podrás comentar sobre tu tierra natal, de tu cultura y de tus costumbres. De este modo no solo mantendrás tu identidad cultural, sino que también la difundirás por el mundo. De esta manera nos podemos dar cuenta que siempre vamos a tener muy dentro nuestra cultura, pase lo que pase. Aunque queramos menospreciarla, siempre seremos parte de ella, ya que es donde nacimos y en el cual nos criamos de esa manera. Pues bien, en tu caso, compañero Israel Inme, ¿qué podría mencionar de esta séptima pregunta? Actualmente no tengo una raíz sociocultural que me identifique para poder responder esta pregunta con claridad. Y en tu caso, compañero Josué, ¿qué podría comentar de esta séptima pregunta? Respecto a esta pregunta, yo creo que preservar mis raíces culturales sería simplemente seguir practicándolas, motivando a las personas de mi misma, otra vez. 3, 2, 1. Respecto a la pregunta, yo creo que para preservar mis raíces culturales es simplemente seguir practicándolas y motivando a las personas de mi misma cultura que no la cambien, sino que la desarrollen constantemente para que sea duradera. Y en tu caso, compañero Henry, ¿qué podría comentar de esta séptima pregunta? Lo que puedo comentar sería, yo particularmente soy una persona muy reservada respecto a las festividades y por ello es que no estoy presente, pero soy consciente de la importancia y el cuidado de mi cultura. Para contribuir a la preservación de mis raíces culturales, inculco el respeto y orgullo de su cultura en las demás personas, ya que no se deben sentir menos que los demás y no sentir vergüenza por lo que creen y profesan, ya que todos creemos en algo, sea religioso o no, y que estamos seguros de que la decisión que tomamos es en base a nuestros valores, creencias y experiencias que obtuvimos a lo largo de nuestra vida. Ya sea que lo aceptemos o no, pertenecemos a una cultura y es nuestro deber respetarla y preservarla. En efecto, es deber de cada uno de nosotros hacer prevalecer nuestra cultura
y darle a conocer a las personas que nos rodean para que nosotros también tengamos una influencia positiva en ellas. Muy interesantes e importantes las preguntas que hemos respondido el día de hoy. ¿No crees, amigo Aldair? Exactamente, amigo Jean-Pierre. Hoy hemos podido comprobar con ayuda de nuestros amigos que la diversidad cultural está presente en el Perú, en Arequipa. Pues como pudimos escuchar de cada uno de nosotros, tenemos diferentes orígenes. Cada uno tiene sus propias metas, cada uno tiene sus propias culturas diferentes, cada uno tiene una diferente proyección a futuro y sabe qué es lo que quiere para su vida. Sin embargo, lo más importante, creo yo, es saber quién es cada uno de nosotros el día de hoy y tener en cuenta además los valores que nos identifican. Así es, amigo Aldair. Yo creo que sí es importante. Y con ellos, además, también podemos confirmar la frase que la profesora nos ha enseñado a lo largo de todo este tiempo. Si no sabes de dónde vienes, no sabes por dónde vas. Y creo que para donde tú vayas, tu cultura irá contigo y será mostrada a los demás. Es verdad, las acciones y comportamientos que expresamos a los demás son el reflejo y respeto que tenemos a nuestra cultura. Si queremos que nuestra cultura sea realmente valorada, o por el contrario, que sea vista de manera poco apreciable, en cada uno de nosotros está la decisión de qué cultura queremos mostrar. Unas palabras muy ciertas, amigo Henry. Está en cada uno de nosotros no solo preservarla, sino también hacerla valorar ante el mundo. Pues amigos, creo que hemos llegado al final de este podcast, Arequipay, y debemos despedirnos. Sin embargo, quería pedirles una última cosa. Como pudimos escuchar al principio, iniciamos con una frase y quisiera pedirles que para terminar este podcast, cada uno de nosotros pueda decir una frase final que nos identifique. ¿Están de acuerdo? Sí, me parece perfecto. Por mi parte está bien. Sí, por supuesto. Pues comencemos. Para mí, la frase que me identifica es menos palabras, más acción. Es algo que siempre me recalqué debido a que siento que es mejor actuar que simplemente hablar cuando no lo cumplirás. La frase que a mí me identifica es, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes. Porque cada uno expresa su cultura de manera diferente, acorde a sus costumbres. Y aunque para otra persona puede parecer ridículo o hasta anticuado, todo eso representa parte de la identidad cultural que cada uno tiene y se tiene que respetar. Bueno, en mi caso la frase que me identifica es la siguiente. En la vida pasan cosas malas, es cierto, pero la clave está en ver las cosas tal cual son y no pierde lo que realmente son. De Jordan Belfort. Lo que esta frase trata de decir es que tener una visión pesimista de la vida solo causará que te rindas fácilmente. Pero si tienes una perspectiva positiva de los errores que cometiste, entonces podrás aprender de ellos en un futuro. Eh, mi frase en este caso sería, en la vida está permitido caerse, pero levantarse es obligatorio. Esto significa que en la vida vamos a cometer errores y a pesar de eso debemos levantarnos para poder seguir adelante y llegar a nuestras metas. La frase que yo podría decir y comentar sería la siguiente. Seguimos construyendo nuestra personalidad toda nuestra vida. Si nos conociéramos a nosotros mismos, deberíamos morir, que fue dicha por Albert Camus. Y considero que explica que la personalidad se va construyendo a lo largo de nuestra vida, tal como lo dice la frase. Y aunque sea complicado de entender, nunca dejaremos de conocernos. Aprende como si fueras a vivir toda la vida. Vive como si fueras a morir mañana. Frase de Charles Chaplin. La frase nos quiere decir que tienes que disfrutar cada momento como si fuera el último, ya que no sabemos cuándo podemos morir. Además, que debemos estar orgullosos de lo que somos, sin ningún remordimiento, cuando moramos. Y que el conocimiento compartido trasciende hasta la muerte. Unas excelentes frases de parte de cada uno de nosotros. Estoy seguro que si se nos presenta alguna dificultad en nuestra vida, entonces estas frases nos ayudarán a levantarnos y seguir adelante, pues ellas nos ayudan a recordar quiénes somos. Exactamente, amigo Jan. Y es con estas inspiradoras frases que concluimos con nuestro podcast Arequipay. Gracias a todos los que nos escucharon por su atención y gracias amigos a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Se despide su amigo Jean-Pierre Pinto. Hasta otra oportunidad.